Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara, intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Un saludo y un abrazo a todo el mundo desde España, de una italiana que sería yo. Hoy es el día 1 de marzo, año del Señor 2025. Estamos ya a las puertas del tiempo de Cuaresma, que empezará el próximo miércoles 5 de marzo, que es el miércoles de las cenizas. Bueno, vamos a ver qué nos dice la Reina de la Paz en Medjugorje en este mensaje del 25 de febrero. El mensaje parece muy similar a muchos otros mensajes que la Virgen ya nos ha dejado, pero considerando que en nuestra época los contextos históricos, psicosociales y espirituales cambian en continuación, las mismas palabras pueden dejar muchas nuevas pistas, entre comillas, y reforzar muchos aspectos fundamentales de nuestra vida que tenemos que cultivar constantemente. Vamos a escuchar el mensaje. Queridos hijos, que este tiempo primaveral sea un estímulo para la conversión personal, al fin de que con vuestras vidas podáis orar y amar a Dios por encima de todo y por todos los que están en necesidad. Hijitos, sed mis manos de paz y de oración. Sed amor para todos los que no aman, no oran y no desean la paz. Gracias por haber respondido a mi llamada. Con aprobación eclesiástica. Bueno, lo primero, como siempre, es que con gran consuelo mío veo que el querido hijos está con punto de exclamación. Por lo tanto, quiere decir que la Virgen María está moderadamente contenta de nuestro esfuerzo de oración y de cambiar nuestras vidas. No obstante, no debemos bajar la guardia, porque el maligno siempre está merodeando para hacernos tropezar y alejar de la voluntad de Dios. Y la primera frase de la Virgen dice: que este tiempo primaveral sea un estímulo para la conversión personal. A la Virgen María siempre le ha gustado la primavera por una razón muy simple. La primavera es el despertar de la naturaleza. También nosotros debemos despertarnos a la voluntad de Dios para que sepamos actuar según su voluntad, que es la paz del espíritu y el amor, sobre todo hacia quien no nos ama. Hacia quien no sabe realmente qué es el amor. Y el amor es Cristo. Él ha materializado el amor en su cuerpo y en su sangre, en su pasión, en su muerte y, por supuesto, en su resurrección. Tenéis que considerar que en el mundo la única religión en donde hay la resurrección, o si se puede ver desde el punto de vista pagano, una parecida que se parece a una autorresurrección, es la religión católica, que después sabemos perfectamente que la resurrección de Cristo procede del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que ha hecho resucitar a Cristo. Pero esto es un razonamiento ya por alguien que cree y está bastante preparado en la religión católica.
Bueno, en este despertar primaveral de nuestro corazón, la Virgen María nos llama en poner a Dios por encima de todo. Ya nos lo dijo en el mensaje anterior de enero. Poned a Dios, queridos hijos, en el centro de vuestro vivir, y los frutos serán el amor hacia el prójimo y la alegría de testimoniar, y la santidad de vuestra vida llegará a ser el testimonio verdadero de la fe. O sea, tantas palabras como hago yo, es que yo siento que tengo que, en mi corazón, siento que tengo que explicar cosas, y entonces por eso que hago estos vídeos. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es demostrar a los demás que es la santidad, y la santidad se demuestra con el vivir una vida santa, lo más santa posible, porque entonces esto es un testimonio verdadero de la fe. No se necesitan muchas palabras para evangelizar. Todos piensan que debemos ser predicadores para evangelizar. No es verdad. O sea, también una persona que no es mínimamente predicadora, pero que actúa según la voluntad de Dios y por lo tanto es santa y es un justo, entonces esta persona ya testimonia la fe y es más eficaz este testimonio que tanta palabrería como generalmente hacemos y yo también hago. Porque ahora me siento de hacer esto, ¿no? Pero en realidad yo admiro mucho quien testimonia la fe con los hechos, con el comportamiento, con las acciones, sobre todo cuando se perdona una persona que te ha hecho daño y se perdona con todo corazón porque amas a esta persona de forma parecida a lo que Dios ama a todos nosotros. Y esto es el testimonio más grande de la fe. Así que la nueva evangelización que dice la Iglesia, en realidad siempre lo ha dicho María en el curso de los siglos y sobre todo desde Medjugorje, la Virgen María nos está preparando para ser verdaderos testimonios de la fe con las acciones, con la conducta de nuestra vida, que tiene que ser una vida santa para que esta vida sea un ejemplo para los demás y te entra en el corazón. Las palabras corren, volan y después ya no te acuerdas de ellas, pero los hechos, sobre todo cuando son hechos grandes, entonces estos hechos penetran en el corazón de la gente y te queda una marca indeleble que te la llevarás para toda la vida y es un fruto de conversión para los demás. Por eso que tenemos que concentrarnos no tanto en las palabras que vamos a decir para evangelizar, sino en nuestro comportamiento, que tiene que ser un comportamiento que agrade a la divina voluntad y que por lo tanto todo sea un comportamiento santo. Y no es fácil esto. Y por eso que la Virgen María nos dice orad, 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 orad del rosario, hablad con Dios con el respeto que se merece, preguntarles cosas, desahogaros con Dios, para que se establezca un canal de comunicación con Dios cada vez más profundo, más estrecho, y que con la oración y frecuentando la misa, los sacramentos y todo esto juntamente lleve a nosotros a caminar en un camino de santidad que traerá fruto cuando este camino de santidad es materializado
en nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y esta frase que ha dicho María, poned a Dios, queridos hijos, en el centro de vuestro vivir, y los frutos os serán el amor hacia el prójimo, y la alegría de testimoniar, y la santidad de vuestra vida llegará a ser el testimonio verdadero de la fe. Lo vuelve a repetir otra vez en este mensaje de febrero, porque dice, un poquito con palabras un poquito diferentes, pero el resultado es lo mismo, que este tiempo primaveral sea un estímulo para la conversión personal, al fin de que con vuestras vidas podáis orar y amar a Dios por encima de todo y por todos los que están en necesidad. Y el punto fundamental de la exhortación de la Virgen María, en mi opinión, es lo de conseguir poner a Dios en el centro de nuestro vivir. Poner a Dios encima de todo. Orar constantemente para poder amarle como se merece, creando así una conexión de amor que dará frutos abundantes. Podremos testimoniar con alegría el amor hacia Dios y hacia el prójimo, perdonar con corazón a aquellos que nos ofenden, a los que no nos quieren, a nuestros enemigos, si haremos lo que la Virgen María nos dice. Y así como dijo Jesús a la gente que le escuchaba y que encontramos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 6, versículo desde el 27 al 38. ¿Y qué dijo Jesús en este capítulo del Evangelio de Lucas? Dijo lo siguiente: a vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que te tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante pondrán en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, se os medirá. Lo que nos dice Cristo en este Evangelio de Lucas es para que seamos santos. Ojalá pudiésemos ser exactamente como nos enseña. Pero es necesario esforzarnos para acercarnos a la santidad,
porque es la única manera para romper las cadenas del mal que nos rodea a causa de la falta de fe de la sociedad humana de hoy. Pero si ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida, si conseguimos poner a Dios encima de todo, entonces todas las cosas cobrarán su correcta perspectiva, ya que el punto de referencia será Dios. Dios, que es el origen de todas las cosas, es el punto firme y absoluto y afuera de nosotros mismos, que no cambia en el tiempo y desde el cual todo lo relativo se ordena a él en armonía. Esta armonía procede de la verdad y en la capacidad de discernir lo que es realmente bien de lo que es realmente mal. Nosotros siempre necesitamos un punto de referencia para entender en qué medida cualquier cosa puede tener peso en nuestra vida. Pero si no tenemos un punto de referencia, todo se vuelve un caos. Cualquier cosa podemos entonces poner en el centro de nuestra vida, y cuando es algo equivocado que está en el centro de nuestra vida, entonces arruinamos la nuestra de vida y las de los demás, porque destruyamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el punto de referencia era un punto de referencia equivocado, un punto de referencia relativo, era un punto de referencia corrupto que se desintegra con el tiempo. Entonces, para hacer buenas mediciones, según lo que encontramos en nuestra vida, tenemos siempre que tener un punto de referencia firme, absoluto, que no cambia en el tiempo, y esta es la voluntad de Dios, es la verdad. Por eso que la Virgen María nos exhorta a poner a Cristo en el centro de nuestra vida, porque el punto de medición, el punto de referencia para medir las cosas y las situaciones y nuestros comportamientos y los de los demás y los varios falsos dioses que nos ponemos durante nuestra vida, sobre todo cuando estamos en un nivel muy alto en la escala de la social, como un político, como un científico, como quién sabe quién pueda tener o creer de tener un poder grande. Siempre hay que referirnos al punto de referencia que es Dios, para entender si realmente lo que soy o realmente lo que tengo es realmente importante en la vida. Porque al final todos tenemos que morir. Que no os engañe. Entonces, por lo tanto, como he dicho antes, esta armonía procede de la verdad y en la capacidad de discernir lo que es realmente bien de lo que es realmente mal, si ponemos como punto de referencia a Dios en nuestra vida. Y la verdad no la decide la mayoría. Como dijo una vez Zapatero, cuando todavía era presidente del Consejo en España, y ahora tenemos el otro que es aún peor. No la decide la mayoría la verdad, porque la verdad está inscrita en la creación desde siempre, porque todo procede de la verdad y por lo tanto todo tiene su huella, incluido nosotros mismos, y la verdad es Cristo, que es Dios. Con Dios en el centro de nuestro vivir, seremos un ejemplo real de la santidad de nuestra vida y de esta forma seremos realmente un verdadero testimonio de fe
en el lugar en donde vivimos. Empezaremos a comprender que aquí, en esta dimensión terrenal, estamos de paso, que respecto a la eternidad, nuestra vida terrenal es como el espacio temporal de 5 minutos, y yo creo que menos. Entenderemos que el centro de gravedad permanente es lo que dura y existe para siempre, y no lo que con el paso del tiempo se corrompe hasta desaparecer. Y comprenderemos que Dios nos ama con locura y que siempre está dispuesto a perdonarnos si, sinceramente, comprenderemos la magnitud de nuestras culpas. Si nuestros pecados nos duelen en el alma, es que hemos empezado a comprender que Cristo nos ha rescatado con su persona totalmente, sufriendo por amor a nosotros, literalmente en su cuerpo, en su sangre, en su mente y en su alma. Ha sido un sacrificio total, integral, y con su resurrección ha vencido la muerte del alma para nosotros, la segunda muerte, si tan solo nos abandonamos completamente a Él. Con su resurrección ha hecho que su cuerpo y su sangre y toda su pasión, su muerte y su resurrección venga materializada dentro del pan y del vino, que después consagrados se materializan también si nosotros no lo vemos, pero es algo, un misterio para nosotros, pero no es imposible para Dios, porque para Dios nada es imposible. Se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo, que es un antivirus al virus del pecado original. Y es un antivirus esto que tenemos que tomar con más frecuencia posible, sobre todo en estos periodos, porque la magnitud del virus del pecado original ha sido tan profundo, tan extenso, tan grave, que no se pueden quitar permanentemente del ser humano las consecuencias de este pecado. Un poco como, ya me parece de haberlo dicho ya hace unos 3 capítulos, es como una persona que enferma de hepatitis C, que la curan, la pueden curar y la han curado de la hepatitis C, pero a causa de la hepatitis C tiene la cirrosis hepática, o sea que el hígado se ha convertido como una piedra, ya no puede trabajar como tenía que trabajar, y entonces la persona se muere por culpa de la hepatitis C, que ha hecho destruido prácticamente el hígado. Más o menos es así. O sea, el bautismo como sacramento quita el pecado original desde dentro del alma de la persona, pero no las consecuencias que el pecado original ha originado dentro del alma de la persona. Y por lo tanto tenemos siempre esta concupiscencia, que es la tendencia nuestra de ser atraído más de lo que es mal en vez de lo que es bien. ¿Vale? Y es por eso que tenemos siempre que controlar nuestra vida, que estar dentro de Dios, dentro del Sagratísimo Corazón de Jesús y dentro del Inmaculado Corazón de María. ¿Y cómo hacemos para hacerlo? Bien, en primer lugar, pedirlo. Jesús, hazme por favor entrar en tu Sagratísimo Corazón. Dadme por favor las intuiciones para que yo pueda entrar dentro de tu Sagratísimo Corazón y refugiarme en tu Sagratísimo Corazón. Lo mismo por María, por el Inmaculado Corazón de María. Y después, lo que digo siempre, orar el rosario progresivamente
poco a poco todo el rosario completo de los 3 grupos de misterios y después el ayuno el miércoles y el viernes, progresivamente, claramente, no hacerlo todo de golpe porque si no te sale un choque, un trauma psicológico, a lo mejor, no, eso no, pero claro, si lo haces todo de golpe, después no lo consigues, tiene que ser un entrenamiento poco a poco, ¿no? Cuando tú no haces gimnasia por 30 años y después dices, vale, quiero empezar de nuevo a hacer gimnasia, claro que no puedes hacer gimnasia en la manera igual a la manera en que tú empezaste hace 30 años, ¿no? Tienes que hacerlo gradualmente, poco a poco, para que los músculos, los tendones se acostumbren de nuevo y todo esto, y al final llegas a un buen nivel. Y con el espíritu es igual, porque la lógica es muy parecida. Lo único que cambia es la sustancia, ¿no? O sea, que antes se habla de la materia e en vez ahora se habla del espíritu, pero la lógica es muy parecida. Y entonces, poniendo a Cristo y a Dios, la Trinidad, en el centro de nuestra vida, nuestra conversión personal será realmente eficaz si tendremos conciencia de todo esto. Y en esta forma todo tendrá claridad en su correcto significado y viviremos nuestra vida en santidad, poniendo siempre en el centro a Cristo, poniendo siempre a Dios por encima de todo. Ya no estaremos obsesionados por el dinero, porque sabremos que el dinero no es nada, que todo es de Dios y que si nosotros estamos con Dios, Él proveerá a decirnos a través de las intuiciones interiores cómo movernos para poder vivir una vida humilde y digna en que llegue lo necesario, ni más ni menos. Ya no estaremos obsesionados por el poder para controlar a los demás y pretender que todo se haga según nuestra voluntad. Además, esto es un síntoma de inseguridad, o sea, querer controlar todo en los mínimos detalles, como una pieza de un ajedrez y todo esto. Esto es un síntoma de inseguridad, pero todos somos inseguros si no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, si no nos acercamos cada vez más a Dios. Comprenderemos que la única voluntad necesaria para vivir bien y felices aquí en la tierra y también en el cielo es la voluntad de Dios, que es sencilla y tierna. Seremos capaces de abandonarnos a ella y nuestra alma estará en paz con Él y con nuestro prójimo, porque Cristo es la paz del corazón, es la serenidad, que es también felicidad. Si conseguimos poner a Dios encima de todo, entonces seremos capaces de perdonar a nuestros enemigos, de ayudar a los necesitados, de encontrar la paz en esta tierra tan turbulenta, de orar por todos los que no oran, por todos los que no saben qué es el amor verdadero. Seremos capaces de ser verdaderos constructores de paz en un mundo asediado por el odio y por las guerras y por el egoísmo y por el síndrome de omnipotencia que parece dominar el mundo hoy en día y que es absolutamente ingenuo por un lado, por nuestra parte, y al mismo tiempo de necios.
porque no se puede controlar el mundo, ya que el mundo no lo hemos hecho nosotros, y ni siquiera hemos hecho los planetas y las estrellas y el firmamento, no lo hemos hecho nosotros. Ni siquiera podemos saber exactamente cómo está hecho el ser humano. Así que, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué guerras queremos hacer? Si nos autodestruimos a nosotros mismos con las guerras. Yo esto no lo entiendo, la verdad. ¿Seremos capaces de ser firmes delante de quien intenta manipularnos para dividirnos, para que nos odiamos los unos a los otros y llevarnos al caos? Y esto es Satanás. No estoy hablando ni de Putin, ni de Zelensky, ni de otros. Estoy hablando del diablo, porque el verdadero enemigo del ser humano es el diablo, que está obrando en todas las maneras para ponernos los unos contra los otros y así ahuyentarnos los unos a los otros. Que alguien se lo diga también a Macron, porque Macron sobre esto no entiende absolutamente nada, pero nada. La paz de Cristo es la única forma para romper la espiral de odio y de destrucción en que el mal nos ha hecho caer. La paz de Cristo es la única forma para también romper la esclavitud que nos hemos construido con los vicios que nos asfixian y que nos quitan la capacidad de ver más allá de las apariencias. Solo Cristo puede darnos la paz del corazón, que es nuestra felicidad. La paz de Cristo es la verdadera libertad de todas las esclavitudes que generalmente elijamos y que nos hacen la vida imposible para vivir. Poniendo a Cristo por encima de todo, cultivando la oración de rosario y también la oración personal hacia Dios, seremos las manos extendidas de María hacia todos los que necesitan su paz, la paz del corazón, la paz de Cristo, y hacia todos los necesitados, que probablemente si las cosas continúan así, los necesitados serán muchos, aumentarán de número. Y termino leyendo otra vez el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje de este 25 de febrero 2025, que nos ha dado las pautas para que nosotros sigamos estas pautas, para que seamos santos y para apaciguar los ánimos de todos en los momentos de turbulencia, en los momentos difíciles que podrían acercarse cada vez más y que en cierto momento yo creo que nos hagan también bien estos momentos difíciles porque nos hemos acostumbrado a ser como niñatos malcriados, acostumbrados a poder tener cualquier cosa si quiere, que no están acostumbrados para nada a hacer sacrificios. Yo pienso que los niños de Garabandal, de la época del 1960 y pico, eran más adultos de los de 40 años de hoy, porque vivían la vida con responsabilidad, ya que ya desde niños habían entendido que la vida no es fácil, que la vida no es todo lo que quieres tú, que hay que responsabilizarse hacia los demás, que hay que ser buenos porque siendo malos después de un primer momento en que te la pasas bien, pero al final se devuelve el mal a ti y sin que tú te lo quieras y lo esperes, porque llega en el momento menos esperado. Y decimos que las dificultades que se están delineando hoy
creo que nos hagan bien para madurar, porque no tenemos el espíritu mínimamente maduro, ni maduro no lo del Venezuela, O sea que no tenemos la maduridad que deberíamos tener normalmente, porque no hemos desarrollado la sabiduría, porque las virtudes ahora no están de moda, no, todo lo contrario, te la han destruida cada vez más con las ideologías perversas y pervertidas que tenemos hoy en día, y lo han hecho a propósito, y nosotros no hemos hecho absolutamente nada, porque en vez de fiarnos de Cristo, nos hemos confiado en políticos que no entienden absolutamente nada de esto, que no le importa nada de esto, que son egoístas hacia la médula, y ahora tenemos los problemas que tenemos, así que es también culpa nuestra. Y por lo tanto, decimos que las dificultades en que vamos cada vez más acercándonos, yo creo que nos harán bien para que podamos finalmente ser personas adultas, porque hoy en día adultas no somos capaces de abrazar los sacrificios para los demás, ni siquiera para los que amamos de nuestra familia, ni siquiera sabemos hacerlo para ellos. Así que yo creo que serán momentos difíciles, pero con la guía de la Virgen María, quien quiere escuchar estos consejos que nos da la Virgen María, lo conseguiremos, porque el futuro es de Dios, no es nuestro, solo es de Dios. Bien, entonces termino leyendo otra vez el mensaje de la Reina de la Paz de este 25 de febrero 2025. Queridos hijos, que este tiempo primaveral sea un estímulo para la conversión personal, al fin de que con vuestras vidas podáis orar y amar a Dios por encima de todo, y por todos los que están en necesidad. Hijitos, sed mis manos de paz y de oración. Sed amor para todos los que no aman, no oran y no desean la paz. Gracias por haber respondido a mi llamada. Y es todo por hoy. A Jesús por María. Oración, oración. Rezad el Santo Rosario.